Itxon. Hola. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Ongi etorri Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu gizarte inklusioa eta berdintasuna sustatzeko sailak antolatu duen emakumeak kongresuaren arratsaldeko saiora. Kazetari oso ezagunak ditugu komunikabidei eta berdintasunari buruzko eztabaida honetarako. Afrika eta Rosa Maria Calaf eta Paloma del Río dira eta dinamizatzailea Teresa Aguiló izango da. Teresa Aguiló comenzó a ejercer el periodismo en radio en 1993. Herri Irratia, Onda Cero, Radio Correo. En 1997 formó parte del equipo que creó la cadena de televisión territorial Canal Vizcaya. Actualmente es editora y presentadora del espacio informativo Telenorte en Televisión Española, labor que compagina con la realización de reportajes para los espacios Informe Semanal y En Portada de la misma cadena. Eso le ha llevado a recibir los premios Reina Sofía en 2013 y del Cuerpo Nacional de Policía. Llegó a Radio Televisión Española en 2007, procedente de Telecinco, donde trabajó durante 12 años como redactora en El País Vasco y presentadora del informativo regional. Gracias, Teresa. Te cedo la palabra. Eskerrik asko etortxagatik denei. Bueno, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación e igualdad. Los medios de comunicación velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural, no estereotipada de mujeres y hombres, promoverán el conocimiento y la difusión y el principio de igualdad. Así recoge la Ley de Igualdad. El papel lo aguanta todo, pero los hechos luego nos ponen en nuestro sitio. Es cierto que duda cabe que uno de los grandes avances de los medios de comunicación a lo largo de estos años está siendo esa perspectiva de género que por fin se va introduciendo en algunos en mayor medida que en otros. El mundo procuramos que ya no solamente sea contado por hombres y un mundo de hombres, sino que sea más igualitario. Sin embargo, como veremos aquí, queda muchísimo todavía por hacer. Nuestras preguntas son: ¿contribuyen realmente los medios de comunicación a esa igualdad, a la denuncia de las desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Qué pasos se están dando y qué pasos se deben dar? ¿Y qué papel desempeña la mujer en la doble vertiente, las que estamos dentro de los medios de comunicación? ¿Y qué papel y qué voz damos en los medios a las mujeres? Pues para hablar de si tenemos las mismas oportunidades que ellos o no en un oficio que, como sabrán, ya de por sí es muy exigente y muy complejo, partimos de una dificultad añadida. Pues hoy vamos, a lo largo de esta charla, de esta mesa en la tarde, vamos a buscar respuestas y lo vamos a hacer con quienes están acostumbradas a preguntar, pero que hoy van a tener que exponerse, que contarnos sus vivencias y sus experiencias. Son tres referentes del periodismo en mayúsculas que son las que nos van a acompañar esta tarde. Los presento yo, perfecto. Bueno, es una generación de periodistas que abrieron el camino. Decía, son una generación de periodistas, en su caso abristeis el camino, nos abristeis el camino a las que estamos aquí. Tenemos el lujazo de tener a la corresponsal más veterana de nuestro país, Rosa Maria Calaf. 4 décadas informándonos en Televisión Española, más de 130 países a tus espaldas y enfundada en un traje que se había diseñado para los hombres. Innumerables premios, reconocimientos, Naciones Unidas por tu trayectoria profesional y también por tu lucha por la igualdad. Y en la actualidad, nada de que estás jubilada. Docencia, divulgación, colabora con ONGs y sigue recorriendo el mundo. Bienvenida, Rosa María. Muchas gracias. ¿Cuántas veces has tenido que asistir a la cara de contrariedad del entrevistado que esperaba a el corresponsal? Y cuando se abre la puerta, el periodista era la periodista. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí también, lo decían las compañeras esta mañana,
pero también tengo que decirlo yo porque siempre, bueno, es una felicidad venir por aquí y sobre todo pues tener este espacio, ¿no? Y este tiempo para mirarnos a la cara y a los ojos, ¿no? Y no simplemente a través de una pantalla, ¿no? Que es lo que hemos hecho pues, prácticamente siempre. Así que muchas gracias. Bueno, realmente es verdad, o sea, esto nos ha pasado y sigue pasando todavía, o sea, el que haya a veces sorpresa porque no se espera que seas tú. Y bueno, yo sí me remonto pues al principio, la primera vez que recuerdo que esa sensación, ¿no? Y no sensación únicamente, fue cuando empezaban en el año 70 en la Plaza de Toros de Barcelona, porque se había coordinado una filmación y estaba previsto que estuviéramos rodando desde el callejón. Y cuando llego y me ven, empieza a entrar en pánico todo el mundo porque estaba, no sé si sigue estando, en aquellos lugares donde los toros todavía están permitidos, estaba prohibido que las mujeres entraran en el callejón. Y ahí pues tuvimos, en fin, la primera pelea, o sea, para tener obtener el permiso, ¿no? Y al final, pues bueno, me dejaron quedar poco tiempo, pero ahí estuve. Otra vez, también por esa época, y Paloma esto seguro que también lo saben, la Vuelta Ciclista, que entonces los periodistas iban dentro de los medios de los ciclistas, no como ahora, ¿no? En el pelotón o donde fuera que estuvieran, y entonces tampoco, no me dejaban, o sea, los coches de los periodistas estaban ahí, pero tampoco me dejaban. Después, bueno, hay 1000 ejemplos. Y en países en los que bueno, se te en habrán determinados ignorado. países, por supuesto. Pero, por ejemplo, te encontrabas... Me acuerdo también a principios de los 70, una sequía tremenda que hubo en África, el norte de África. Voy a hacer un reportaje en el Sahel, o sea, y bueno, pues volaban aviones belgas de acción humanitaria, lanzaban sacos de alimentos, etc. Muy complicado que me dejaran subir al avión. Me dejan, entro en la cabina, se me quedan mirando, ya, bueno, estaba a punto de despegar, despegamos. Y entonces se estropea algo en el panel. Y bueno, tuvimos que regresar, bajar, y no os podéis imaginar lo furiosos que estaban aquellos militares tan serios y tan importantes, etcétera, incluido el que mandaba la compañía esa que estaba en tierra, porque me habían dejado subir, porque la culpa de que el avión se hubiera estropeado era porque habían no dejado era de subir a Rosa una María mujer que traía mala suerte. O sea, es decir, eran cosas absolutamente surrealistas. Y como última imagen, ¿no? Pues en Irán, recuerdo cuando poco después de la llegada de Khomeini, bueno, llegamos ahí y tal, se consigue el embajador una entrevista con el que entonces era, con Khomeini era imposible, nunca se le pudo entrevistar, pero el que era entonces su mano derecha y que era en aquel momento también el presidente del Parlamento. Entonces, después de mucha negociación, acepta que le entreviste, pero con una condición, y es que yo nunca le podía mirar. Con lo cual, claro, era una entrevista surrealista, ¿no? Porque era el señor, el director, o sea, presidente del Parlamento aquí y yo hablando para allá, o sea, y él contestando para allá, ¿no? O sea que, en fin, estas situaciones pues se han reproducido miles de veces, ¿no? Pero luego lo que es peor, digamos, es que habiendo avanzado muchísimo, porque cuidado, que es lo que veníamos comentando y con Paloma, que ya muchas veces hemos sido así de pareja de hecho de este tipo de eventos, ha cambiado mucho la situación, pero todavía se siguen produciendo. Lo iremos, es lo que queremos ir viendo a lo largo de esta tarde. Este tipo de... Con compañeras también, lujazo tenerle junto a ella, junto a Rosa María, la voz a la que muchos hoy seguramente vais a poner cara, pero es esa voz que nos ha acompañado también desde hace más de 3 décadas, nos ha acercado a disciplinas deportivas que no habrían telediarios, ni ocupaban grandes tertulias, ni prime time, ha dado voz a deportes minoritarios, la mayoría de las veces protagonizados por ellas, por las deportistas a las que ha contribuido con su trabajo, que se visibilice y que se reconozca. Paloma del Río, bienvenida. Eres una de las figuras más destacadas del periodismo en España, en la que todavía nos sorprende. Te sigues emocionando como el primer día retransmitiendo unos Juegos Olímpicos, aunque sean tus 15º. Sí. Es admirable. ¿Y en cuántas ocasiones
eres la única en la redacción, eres la única en la rueda de prensa y ni qué decir tiene en una retransmisión deportiva. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Qué valientes sois después de comer venir aquí a oírnos con la glucosa por el suelo. Pero bueno, espero que estéis entretenidos y que lo hagamos entretenidos porque merece la pena, como decía Rosa, y se lo decía yo el otro día a Teresa por correo electrónico, digo, es que tanto Rosa como yo, ella en el periodismo internacional y las corresponsalías, como yo en el periodismo deportivo, hemos tenido todavía más complicado el poder hacer así, hacer un huequillo para poder estar, porque de la misma manera que vocacionalmente los hombres aspiran a ser corresponsales o a ser periodistas deportivos, también tenemos por el mismo derecho y la misma vocación, no es ni un gramo menos de vocación. Y como decía Teresa, a veces entras en las salas de prensa de unos grandes acontecimientos, de unos Juegos Olímpicos, de un Campeonato del Mundo de gimnasia o de patinaje, y mayoritariamente son hombres los que están allí. Fotógrafos, ni os cuento, es que no tenéis que ver más que una transmisión de patinaje en donde se ve todo el hielo y alrededor del muro del hielo están los fotógrafos. Contad cuántas mujeres encontráis. Y hay maravillosas fotógrafas del mundo del deporte, pero casualmente pues los hombres han llegado antes y quizá nosotras no hemos tenido la suficiente valentía ni ganas de estar peleando permanentemente contra el sistema, ¿no? Le decía yo a Rosa en la comida que esto es una sensación de estar empujando un tractor cuesta arriba y dale y mira que pesa un tractor en una cuesta arriba que hay que seguir empujando. Porque en el momento en el que dejes de empujar no solo es que se quede ahí, sino que se vuelve para abajo y se retrocede lo poco o mucho que hayamos conseguido. Y esto es una labor, no como dicen las empresas de la responsabilidad social corporativa, sino una responsabilidad social individual. Porque yo creo que al final es el esfuerzo individual y las ganas y el cometido de que el mundo de la mujer aparezca en oficios como los nuestros de corresponsal o de periodista deportivo que son tan longevos, masculinos, masculinizados, con un lenguaje andrógino y dirigido para los hombres, como es especialmente el mundo del periodismo deportivo. Pero sí, a medida que pasa el tiempo, y a mí me alegra ver muchas periodistas españolas y muchas estudiantes en las universidades que quieren ser periodistas deportivos. Lo que pasa es que luego, una vez que ya salen de la facultad, muchas quieren tener ese mismo patrón y ese mismo cliché de salir en una retransmisión o salir en una posición en donde más el físico que otros talentos son los que priman. Pero me da pena que la vía sea esa, porque luego en el fondo te das cuenta, incluso con las propias compañeras de la redacción, que se ponen cotos ellas mismas porque a lo que quieren aspirar lamentablemente es a eso y no a ser una destacada periodista, independientemente del físico que tengas, pero por tu valía profesional, tu conocimiento, y se quedan en un corto plazo porque la juventud la pierdes enseguida. Pues de todo eso sabe mucho África Baeta, a la que todos ustedes conocen, perteneciente a otra generación, pero referente también de muchas de las chicas que hoy entran en la Universidad de Periodismo. También 20 años ante las cámaras, dando voz a las personas que necesitan ser escuchadas, dando a conocer, denunciando la situación de exclusión y vulnerabilidad en muchas mujeres dentro y fuera de la televisión, porque también trabajas en ese campo como terapeuta, coach, organizas talleres con mujeres. Has redescubierto el periodismo en un reciente viaje al Congo, que nos tienes que contar también, que está muy relacionado con el tema de hoy. Las mujeres África periodistas, especialmente las que aparecéis en televisión, las que os exponéis diariamente, ¿siguen estando todavía con ese yugo, esos estereotipos que arrastramos? ¿Seguimos siendo esclavas de ciertos clichés? Bueno, estoy encantada de estar aquí y sobre todo al lado de vosotras, 3 mujeres también referentes. Gracias a todos y a todas. Y es un temón el que acabas de preguntar, Teresa, y ellas han hecho pinceladas al respecto. Por cierto, que mi primer trabajo en el mundo del periodismo fue en el mundo deportivo. Cuando yo era una pipiola, bueno, fueron mis primeras prácticas con 21 años y en aquel entonces era una redacción deportiva
en la que vivías un machismo extremo. Y era la época de las mamachicho, que no sé si muchas de las personas que están aquí, que cuando llegaba la hora de las mamachicho se ponía en la redacción y no podéis imaginar lo que se montaba en la redacción. Pero bueno, al hilo de lo que preguntabas, Teresa, hay muchas cosas que creo que tenemos que hablar. Primero es el tema de la veteranía frente a la imagen, que creo que es un tema que todavía hay mucho que trabajar al respecto. Los estereotipos de la imagen, la mujer periodista, el periodismo, ser periodista o ser presentadora de televisión no es ser modelo. Y todavía vemos muchos clichés. Me venía a la cabeza hoy Jesús Hermida, con sus famosas chicas Hermida, ¿os acordáis? De aquella imagen de hace muchos años, ¿no? Y estaba muy normalizado. Y de Estados Unidos hemos importado también la idea de que el periodista mayor, veterano, hombre, tiene que ir acompañada de la mujer atractiva periodista. Joven. Entonces, eso todavía sigue ocurriendo. Yo me considero afortunada porque en Euskal Telebista hay muchas mujeres directivas, hay un consejo de redacción que mide mucho este tipo de cosas y cada vez está más comprometido con este tema de conseguir la igualdad en el periodismo dentro de la casa, por lo menos. Y yo en ese sentido no lo he sufrido en primera persona durante todos estos 23 años presentando, pero sí observo lo que está sucediendo en los medios de comunicación y todavía queda mucho por hacer. ¿Y qué podemos hacer para que arree más ese tractor que decíamos, para que suba la cuesta nuestro trabajo día a día? Porque queda mucho y en nuestras propias redacciones todavía sigue habiendo temas tabú. Tenemos una brecha de género incluso pues en ciertas áreas. Hablamos del deporte, la opinión, la economía, en el que no metemos codo. Bueno, yo lo que creo es que hay que estar primero muy convencida, ¿no? de qué es lo que quieres hacer y pelear por ello y pensar lo que ha dicho Paloma, es que se tiene que pelear día a día, pues es decir, que no está para nada ganado, ¿no? Es verdad que ahora hay muchísimas más. Bueno, cuando yo empecé en el año 70 en Televisión Española Internacional, haciendo exterior éramos dos. Carmen y yo. Carmen Sarmiento y yo. Estaba Elena Martí, que también había hecho algunas cosas, pero ya luego se quedó más en la redacción. Inicialmente Ana Isabel Cano, que había hecho también alguna cosa, pero digamos que cuando ya empezamos a estar permanentemente, ¿no? Ahí éramos dos. Teníamos esa sensación de ser consideradas, pues, en fin, primero unas intrusas intolerables en muchos momentos, después una anomalía, ¿no? Incluso molesta para algunos, en algún caso también pues así como bichos raros, ¿no? O sea, ¿qué está? ¿De dónde sale y de dónde viene? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Que también lo hablábamos al mediodía, ¿no? ¿Qué quiere que hacen estas aquí, ¿no? Insistiendo y por eso digo lo de la militancia permanente. Por ejemplo, lo que acabáis de hablar del tema de la apariencia, lo físico, etcétera. Fíjate el cambio que me parece curioso, porque yo cuando empecé era el 70 y yo ya iba con minifalda, ¿no? Y entonces, bueno, pues llego a Televisión Española, única mujer, o sea, única reportera, en Barcelona, en los estudios de Barcelona, y no había baño para chicas. O sea, había baño para mujeres abajo en los estudios, para las invitadas posibles, las maquilladoras, etc. Sí. Había baño en la planta de la dirección para las secretarias, pero donde se hacía la televisión no había baño para mujeres porque no había ninguna. Afortunadamente el estudio de Televisión Española en Miramar era pequeño y no me pasaba como a las pobres aquellas de la NASA que tenían que hacer 3 kilómetros para ir al baño, ¿no? O sea, que tenían solo que subir una planta o bajar una planta, ¿no? Nada más, pero para dar la idea. Entonces llego allí con la minifalda y se discute si puedo o no salir en televisión y tal, pues de la manera que yo iba, que era la manera, digamos, moderna en aquel momento. Y entonces yo reivindico esa libertad de vestirme, o sea, es decir, yo no estoy aquí, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es decir, yo no estoy aquí para que se considere si voy vestida con minifalda, ¿no? No, vengo a trabajar, a ejercer un papel, voy dignamente vestida, es decir, pues como era el canon en aquel momento, pues para bueno, y esa pelea
pues bueno, la acabo ganando diciendo, bueno, vale, pues no pasa nada, pues iba con unas gafas muy grandes, o sea, en fin, iba pues normal, como era entonces, ¿no? Y entonces, bueno, consigo, efectivamente, es decir, una reivindicación de mi libertad. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que ahora, eso que mencionabas tú, el prototipo este de la mujer en pantalla, etcétera, lo que acabas tú de mencionar, parece que si no va con minifalda no sale. O sea, fijaos la evolución a peor, porque realmente lo que era una reivindicación de libertad en este momento es un acto de sumisión. Es decir, es volver otra vez, o sea, a perder el control de que tú eres la protagonista de tu propia vida y decides cómo quieres que sea, a ser el objeto. O sea, ¿qué es lo que quieren ver los demás? ¿No? Entonces, creo que ese tipo de reflexiones indican un poco cómo ha ido. Entonces, la pregunta que decías, bueno, ¿qué haces? Pues resistir, ¿no? Resistir mucho a todo esto. Paloma tiene también mucho que contar en ese sentido. Y esta mañana se ha dicho una cosa, creo que María Ángeles Durán, que es poner al que está practicando ese uso del estereotipo, cambiarle el rol. ¿Qué quiero decir? Yo cuando llegué a Madrid, sobre todo, me encontré con que, bueno, hacía mi crónica y la valoración era de mis compañeros, que eran hombres, todos, era, vi tu crónica ayer, estabas guapísima. Sigue pasando hoy en día. Entonces, totalmente. Esa frase sigue pasando hoy en día. Azul, y nos la decimos entre nosotras, que a veces, y es lo peor. Ahí va también. Entonces, ¿qué pasaba? Que no lo hacían con mala intención, es decir, que no era una valoración pensando voy a humillarla, voy a decirle esto que le va a molestar. No, era porque claramente en su imaginario era eso lo que pensaban que yo esperaba que me dijeran. Claro, me pasó 2 o 3 veces y entonces a la 4ª vez pensé, bueno, algo tengo que hacer aquí y podía, bueno, pues haberlo expuesto en plan, en fin, de discutirlo, etcétera, pero hice lo mismo al revés. O sea, cuando al día siguiente el compañero que vino con no sé qué le dije, vi tu crónica ayer, la corbata, genial. Y claro, se quedaban, o sea, ¿qué me está diciendo, no? Entonces, bueno, pues un poco esa es la idea, ¿no? O sea, de enfrentar a lo mismo que realmente te están haciendo, porque muchísimas veces no es ni siquiera consciente. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que no se puede bajar la guardia y que hay que estar realmente ahí todo el tiempo, porque el gran problema es conseguir el espacio en estos espacios que se supone que no son femeninos, que son casi todos, y desde luego en el deporte todavía lo sigue siendo, en internacional no tanto, pero también al mismo tiempo conseguir el respeto por tu trabajo. O sea, que no tiene nada que ver en cómo vayas vestida y a si te queda bien la blusa o no te queda bien. O sea, el respeto a tu trabajo y, o sea, el mismo respeto que exigen tus compañeros hombres y la misma valoración, cuidado, porque también ocurre que la valoración muchas veces no es igual, ¿no? O sea, que solo hay que ver, por ejemplo, en los premios, pues la cantidad de mujeres que hay ahora en número en las redacciones, en lo que tú decías, las fotógrafas, que son fotoperiodistas, mujeres magníficas. Mira los premios de fotoperiodismo y hay siempre muchos más hombres que mujeres. O sea que realmente el estar es un paso, el mantenerse es otro, pero el ser considerada en igualdad es algo que todavía no se ha conseguido. Y el abrir y facilitar también para que se introduzcan las que vienen por detrás, Paloma. Es que al hilo un poco de lo que decía Rosa, yo he trabajado siempre en Torre España y en la redacción de deportes cuando yo llegué de becaria. Bueno, yo estudiaba la carrera por las tardes porque trabajaba de auxiliar de clínica en una clínica de noche. Trabajaba de 10 de la noche a 8 de la mañana, dormía por la mañana y por la tarde iba. Y en una de las veces que estaba allí, que llegas a esa redacción, en donde había gente de mi generación, pero había gente ya más mayores, ya la carrera casi ya terminada, pero estos eran de los señorones del fútbol, ¿no? Y entonces una de las veces que estaba yo allí en la redacción de becaria, era el primer verano, estaba yo haciendo... Y no me molestó tanto la pregunta, pero sí el tono de uno de estos señorones que me dijo: ¿y tú, bonita, por qué has estudiado periodismo? ¿Por qué no has estudiado medicina? Claro, yo que soy templanza, porque soy como de Islandia, en vez de contestarle, le dije:
¿Sabéis aquella serie de televisión que no me acuerdo cómo se llamaba, que la protagonista estaba en un bufete de abogados y entonces había veces que pensaba cosas Sí, pero Ali no las McBeal. decía? Pues a mí me pasa lo mismo, lo que me pasa por la cabeza y lo que me sale por la boca. Entonces, mejor que no me salga por la boca lo que me pasa por la cabeza. Y en ese momento lo que pensé es, ¿tú crees que yo, si hubiera querido ser médico, hubiera estado 5 años estudiando periodismo? Porque es verdad que ya estaba metida en una clínica, pero mi vocación era ser periodista. Pero es estar peleando permanentemente, demostrando que tu capacidad es suficiente, válida, con conocimientos suficientes, que yo a este señor, si le pregunto una serie de cosas elementales del mundo del deporte, por ejemplo, cuántas armas tiene la esgrima, seguro que no me las sepa y me las dice. O quién es el presidente de la Federación de Atletismo, y eso también es deporte. Pero él sabía de fútbol, sabía mucho de fútbol y llevaba toda la vida en fútbol y ya se consideraba periodismo deportivo, que me parece fenomenal. Pero el mundo del periodismo deportivo es mucho más que el fútbol. Y tienes que estar peleando y demostrando que sabes hacer una crónica, que la sabes montar, la sabes editar, tienes buena voz, que esto es una cosa con la que he nacido, la he preparado y la he cuidado mucho también, es verdad, pero tienes que estar permanentemente recordándole a la gente y especialmente a los hombres que eres una persona válida, que se te puede confiar en ti, que eres responsable y que vas a responder al 100% con una crónica o un resumen de un campeonato de natación y lo vas a hacer bien, que sea digno de salir en telediario. Mientras que a ellos a lo mejor, con que se lo encarguen y lo hagan, es suficiente, pero es permanentemente, a veces es un poco descorazonador por la cantidad de tiempo y de inversión que echas en esta tarea y sobre todo agradeces mucho, o yo he agradecido mucho, el apoyo de la compañía masculina, porque yo creo que las mujeres estamos más concienciadas por sistema, porque hemos nacido así y nos han educado así, sobre todo en esta generación mía, no sé, en esta generación más moderna, pero como que tienes que trabajártelo mucho porque si no, no vas a tener oportunidades. Y cuando las tienes, tienes que defenderlas. Pero los hombres han nacido con muchas más facilidades a lo largo de la vida y cuando te viene el reconocimiento de tu valía por parte de un compañero que confía en ti, en hacer una prueba, una competición, en encargarte un programa, en hacer lo que sea, yo lo he agradecido siempre mucho más porque me parece que también ha sido muy valiente por su parte el confiar en mujeres y dejarse los estereotipos también que tenemos metidos en el ADN permanentemente, tanto hombres como mujeres. Sí, porque es que a las mujeres la capacidad no se nos supone. Es como una sorpresa, ¿no? Siempre que se hace algo bien o cuando se nombra a una mujer en un cargo, siempre es ¿no? O sea, ¿pero por qué? No. Eso iba a preguntar, ¿y ese techo? Hablamos de la brecha y seguimos teniendo un techo de cristal, solo ocupan un 24% de las directivas, cuando somos las que más llenamos las universidades, luego ya las redacciones no tanto y ya en la cúpula en casos muy excepcionales. ¿Y cómo rompemos? ¿Qué es lo que nos penaliza? Yo creo que hay un problema tremendamente estructural. O sea, ya no solo centrándonos en el mundo del periodismo, sino... Yo por lo menos es algo que estoy aprendiendo con la edad. O sea, tenemos muy interiorizado el hecho de que la mujer tiene que ser guapa, el culto a la juventud, el culto sobre todo a las mujeres con edad no definida, fíjate todas las actrices de Hollywood, está muy interiorizado y ahora con las redes sociales todavía más. O sea, el ejemplo yo que veo en Instagram siempre son mujeres perfectas, ¿no? Que crean mucha frustración en la gente joven. Estamos... viviendo una época del culto a la imagen exacerbada frente a la veteranía. Entonces, digo que es estructural porque esto tiene que cambiar las raíces, ¿no? Porque el ejemplo que dabais antes es muy bueno, porque siempre decimos qué guapa has salido, no qué bien lo has hecho o cómo has trabajado para llegar hasta aquí, ¿no? Siempre es el cliché de qué bien has salido, qué mona te han vestido, qué tal... Eso tiene que cambiar estructuralmente, no solamente en el mundo del periodismo, que evidentemente sí, y yo sí que siento que es algo que tengo que también interiorizar, porque durante tanto tiempo te eligen la imagen, cómo te maquillan, cómo te peinan, porque tienes que ser una imagen perfecta en televisión. Pero
¿Por qué no se rompe eso de una vez, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que la juventud crezca sin ese culto a la imagen, en esa comparación permanente con la perfección, que no sé quién instala esa perfección? Entonces, los techos de cristal no se rompen porque son de cristal y no se ven. Y un día leí una frase que decía, tiene que haber mucha mierda para que se vea. O sea, que queda mucho trabajo por hacer y mucho por concienciar a la juventud, que está en un momento muy vulnerable y muy delicado, porque les están bombardeando constantemente con que las mujeres tienen que ser perfectas. Y las redes en esto están haciendo un daño tremendo. Un daño ¿no? tremendo. Porque, claro, da rabia decir eso porque parece que seas tecnofóbica, ¿no? Y no es eso, porque efectivamente la red es la mejor herramienta, vamos, Internet, me refiero a la tecnología que tenemos ahora, es la mejor herramienta que jamás hemos tenido para precisamente el acceso, ¿no? al conocimiento, el acceso, el acercamiento a lo diferente, el aprendizaje de lo distinto, Pero también te voy a decir etcétera. una cosa, ahora mismo Twitter, por ejemplo, es una de las principales fuentes de acoso a las mujeres periodistas. Bueno, no solamente a las mujeres periodistas, pero yo también me he salido de Twitter por la cantidad de insultos, por la cantidad de cosas que han inventado. Y al final dices, yo no voy a entrar en ese juego. ¿Con qué facilidad atacan? ¿Y a tus compañeros no, chicos no de TV lo han sufrido igual que No tú, igual, África? para nada, para nada. Mira, os voy a igual. decir un último ejemplo. Cuando fuimos al Congo, yo fui al Congo con Alboan. Y aprovechando que estábamos en Alboan, pues la tele me apoyó y me dijo, pues si quieres mandar vídeos y tal, pues súper bien. Y sabéis que en Euskal Telebista hay un corresponsal en África de toda la vida que es maravilloso, que es Óscar Epelde. Y trabajamos los dos juntos, dijimos, ya que estamos allí, vamos a hacerlo juntos. Entonces él hacía la versión en euskera, yo hacía la versión en castellano. Entonces íbamos con la moto para arriba, para abajo, buscando historias, no sé qué. Y llegaba la noche y nos daban las tantas de la mañana escribiendo, mandando el vídeo, hacíamos el mismo texto juntos. Y en Twitter, a los días, me llama Óscar y me dice, ¿has visto Twitter? Y le digo, no, yo me he salido de Twitter, o sea, es que no quiero saber nada. Y ponían un vídeo, igual de su versión y la mía, y ponían, ETV envía a África Baeta al Congo para que el trabajo duro lo haga el periodista y ella ponga la cara. Es tremendo. Y sigue pasando, ¿eh? No, y realmente el acoso, bueno, de eso ya hay muchos estudios hechos, ¿no? Y la Asociación de la Prensa y la FAPE y todo esto, bueno, y todas en sus países, cada organización incluso se han, bueno, ya redactado como una especie de decálogos y tal para tratar de evitar o por lo menos minimizar todo eso, porque es efectivamente el acoso a las mujeres periodistas es muy superior al acoso a los hombres periodistas y sobre todo, como casi siempre, ¿no? Pues sexualizado, ¿no? O sea, es que siempre pasa por insultos, o sea, y por amenazas, porque además no solo esto, ¿no? Te voy a violar, o sea, es decir, que siempre hay esa O otra con quien te connotación. acuestas A mí para me han llevar tantos amenazado de años muerte presentando. haciendo una transmisión, ya ves tú. En lo que yo me meto haciendo una transmisión y amenaza de muerte, pantallazo y al día siguiente a la policía, claro, a denunciar. Luego era otro gracioso que se dedicaba pues a hacer estas gracias, o sea, era un trastornado, yo qué sé, no sé quién era, pero oye, que no sabes si de verdad hay alguien, o sea, que de verdad hay alguien que de verdad que dice que en Torre España, bueno, tú lo sabes, o sea, en la puerta de la garita de Torre España están los guardias de seguridad y ahí hay una serie de fotos de individuos que no pueden entrar y que si llegan por allí los de seguridad los cortan y luego le cortan el paso, vamos, y luego dentro de lo que es el departamento de... Ha hecho bien ya el le podía maquinario. cortar otra cosa, pero luego dentro de seguridad hay un cerro de cartas así que van pasando por el escáner y algunas de ellas que están enviadas a determinadas redactoras, siempre chicas, las filtran y las miran y los miran los de seguridad. Porque en la hay garita cosas no hay que- fotos de chicas admiradoras de compañeros de la tele, ¿no. Las fotos no son No, solo y luego de... teníamos el del jersey de rayas que se ponía, yo que tengo la mesa a la puerta de una, o sea, mi visión es hacia donde está la garita de los guardas, tenemos a uno que a las 3 de la tarde, bueno, se ponía, ahora ya no se pone, y se pone allí en el semáforo que abre la barrera y cierra la barrera a ver si salía Ana Blanco. Ya. Y claro, tú ya veías que los de seguridad salían y él se sentaba allí. Cuando ya Ana Blanco ni salía a esas horas, ni salía por esa puerta, ni nada por el estilo, pero eso lo sabíamos los de dentro,
se marchaban ya cuando veía aburrido, pues se va a pasar toda la tarde el tonto allí esperando. Pues, pero bueno, que se podía pasar 1 hora y media allí esperando a ver si salía Ana Blanca. Pero este tipo de cosas lo promueve esa falsa imagen que se da por televisión. Pero porque realmente es que el mundo virtual en el fondo está reproduciendo el mundo real. Lo que pasa es que, digamos, el mundo real tiene menos posibilidades. Claro, no se van a venir los 4.000 que te insultan, pues no van a venir a la puerta de Torre España. Pero como ahora tienen la posibilidad de tener esa herramienta, ¿no? Entonces, claro, la tecnología no es la culpable, ¿no? Evidentemente, porque como todo instrumento depende de cómo se use. Pero es que como fuente de información es muy buena. Claro. Lo que pasa es que se ha pervertido tanto que se ha convertido a veces en un estercolero. Es que llega un momento que dices... Es que yo prefiero no entrar porque me saltan cosas que no busco. Que agreden, y que me molestan y que me hieren. El no sé quién en Afganistán que le están dando palos. Es que yo no quiero ver esto. Entonces, para no ver esto porque me hiere, prefiero no verlo, prefiero no entrar, no cometer el error de meterme y que me salte un vídeo que no quiero ver y que me va a lastimar. Lo que ocurre es que, claro, el tema está en la educación, ¿no? Un poco volviendo a lo que decías tú, ¿qué hacemos, no? Realmente, no sé, a mí no se me ocurre, ¿no? O sea, que haya otra manera, aparte de la resistencia personal, como decíais, ¿no? De cada una, de tener que estar pues, permanentemente, lo cual efectivamente es muy cansado, pero bueno, hay que estar ahí. Pero la educación, o sea, la educación en igualdad, pero pero claro, cuando hablamos de la educación no solo es en la escuela, ¿no? Sino también en la casa y en los ejemplos, ¿no? que tenemos alrededor. Y realmente pues la red, por ejemplo, pues es nefasta en ese sentido, porque todo lo que está promoviendo, o la mayoría, lamentablemente, es lo contrario. Hace un par de años, antes de la pandemia, fue la agencia EFE hizo un informe muy interesante analizando, ahora hablo de memoria, no sé exactamente, me puedo equivocar algo en las cifras, pero me parece que eran 1.400.000 tweets en España, analizándolo, en los que aparecía la palabra feminismo. Y el 70%, o por ahí, eran con connotación negativa. Claro, eso no es casual. O sea, eso requiere, requiere una inversión, requiere un trabajo extra, claro. Claro, una predisposición, una organización y una inversión para que eso sea así. O sea, es decir, que hay claramente, o sea, se hablaba hoy, y lo estamos hablando todo el tiempo, y afortunadamente el que estemos todos aquí lo demuestra, que hemos avanzado mucho, ¿no? Pero que hay también una serie de fuerzas muy virulentas, o sea, que tratan de frenar ese avance. Y de eso hemos de ser conscientes y hay que tratar de buscar estrategias, o sea, para contrarrestar esa virulencia o sea, es decir, que esa inversión tremenda que se hace para que el 70% de 1.400.000 tweets interpreten el feminismo de forma negativa, pues algo hay que hacer para neutralizar eso, ¿no? Y hacer en nuestro trabajo de día a día, ver cómo contribuimos para ver qué imagen damos de la mujer en nuestros propios medios, en nuestras propias crónicas. Sin ir más lejos, la semana pasada un artículo del periódico que más se lee aquí en el País Vasco, Perspectivas Económicas 2023. 30 encuestados, grandes directivos de banca, principales empresas, 26 entrevistas, hombres, 4, hablaban 4 mujeres. Información televisiva sobre la inflación la semana pasada. Salían muchas mujeres hablando. ¿Qué caro está el aceite? ¿Cómo ha subido la berenjena? El experto que analizaba el IPC era el hombre. Ni qué decir, Paloma, en las retransmisiones, los comentaristas del último Mundial, prácticamente los directos sí hacen las chicas, pero los que comentan los comentaristas y retransmiten los partidos, 100% es una voz masculina. Porque solo ha habido un partido que ha sonorizado a Alicia Arévalo, pero dices, pero si es que Alicia lleva 2 años sonorizando fútbol femenino. Bueno, pues han tenido que, la han llevado, o sea... A ver, es que yo considero que es mi casa, pero caray, Juan Carlos Rivero hace muy bien las transmisiones, pero Alicia también las hace muy bien. ¿Y por qué si hay 20 partidos no haces 10 y 10? Que a lo mejor no, pero 15 y 5.
¿Qué tenemos? ¿Que poner la cosa exótica de que hay una compañera por primera vez que va a sonorizar un partido de fútbol? Pero si ya hay árbitras, hay juezas, ya hay otras redactoras en las televisiones europeas que han sonorizado la Eurocopa, grandes mundiales, la Champions. ¿Por qué no normalizamos? ¿Por qué no somos valientes y damos un paso más para que eso deje de ser lo exótico? Pero yo creo que es que hay una norma no escrita que interioriza que el hombre... cuanto más mayor, más veterano, transmite más credibilidad, más veracidad, y lo tenemos muy normalizado. Y esto está empezando a cambiar en Europa. Por ejemplo, en la BBC empezaron a echar mujeres que tenían edades ya de 50 para arriba y al final hubo juicios y ahora ves en la BBC mujeres veteranas con sus informativos. Y hubo cartas, en el caso de la primera de la BBC, y un informe de la Cámara de los Lores, la además. eliminaron por cuestión de edad, hubo muchísimas cartas, vamos, llenaron la BBC de cartas. La gente, que es lo bueno, eso, la gente ¿no? se movilizaba contra eso, la presión social es la que permitió que esas mujeres les volviera a contratar. Sí, porque el edadismo, también volvemos otra vez a otro aspecto que también penaliza a las mujeres muchísimo más que a los hombres. Por lo que, Pero es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no recurrimos a expertas y a expertos? ¿Por qué hay menos o porque al final nos conformamos también con lo que nos dan? Es dan? más cómodo porque es lo que se hace siempre, pero por ejemplo creo que ya lo han hecho varios colegios y asociaciones de la prensa, pero el de Barcelona, el colegio, ya hace años, como 6, 7, 8 el Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Andalucía hacen cada 2 por 3 estudios de quién aparece en las noticias, de qué hablan, que es lo que tú decías, Teresa, de los expertos, los licenciados, los superexpertos, abogados, jueces y con un cierto nivel, hombres. El ama de casa hablando de la compra o del cuidado de los mayores, mujeres. Dices, y luego lo peor de todo es que no sé si os habéis dado cuenta, porque hay veces que hay que ver la televisión con unos ojos críticos, las series reproducen también esos clichés. Totalmente. ¿Quién cuida a la persona mayor de casa, al abuelo? La señora. ¿Quién es el señor que se va por la mañana y viene a trabajar? El señor. No se invierten los papeles en una serie más allá de lo que pasa en la vida real. Al final, esos patrones y esos clichés se reproducen en las series de ficción, que ya le vale, ¿eh? No, que además van creando y van perpetuando, ¿no? esos clichés, esos estereotipos, los tópicos, etcétera, porque al fin y al cabo los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión y ahora posiblemente más las redes todavía, a partir de un determinado segmento de edad, crean modelo social. Por tanto, si no te preocupas realmente de cambiar efectivamente esto, pues lo sigues perpetuando, ¿no? Con el tema de la edad es lo mismo, los mayores, ¿no? Pero ¿qué es ser mayor? O sea, es decir, yo, como decía esta mañana María Ángeles, también soy una persona de largo recorrido. Entonces, pues claro, dices, vamos a ver, yo tengo 77 años, estoy hasta el gorro de que cuando me voy de viaje, que sigo yéndome de viaje en mi todoterreno a hacer expediciones y me voy de aquí a Mongolia hace 5 años, me voy a hacer un seguro y no me lo quieren hacer, un seguro de viaje, porque tienes más de 70 años. O sea, para alquilar un coche, tal, te ponen pegas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, o sea, eso ya es independiente que seas hombre o mujer, ¿eh? Pero quiero decir que este tipo de patrones, de arrastrar, ¿no? esos estereotipos, es evidente que los medios tendrían la obligación, desde luego los públicos sin ninguna duda, ¿no? Sí, de romper con todo esto. Hay algunas, pero fijaos que cuando se rompen hay algunas series que lo han intentado, pero siempre entonces en tono medio cómico. Seguramente muchas de aquí, las más jóvenes no, pero recordaréis Las chicas de oro, ¿no? Que era, pues mira que, pero siempre con esa vis, ¿no? De medio irónico, medio tal. Cuando se sacan personas mayores, también siempre es los abuelos. Sí, hay muchas personas mayores que no somos abuelas. O sea, quiero decirte, los abuelos, ¿recordáis hace 3 o 4 años aquel anuncio de la lotería? Que salía, que era una señora que se confundía porque creía que había tocado, pero es que en realidad se estaba confundiendo de décimo, y avisaba a los hijos, y entonces los hijos, para no desilusionarla, le decían que sí, tal y cual. ¿Qué estaban haciendo ahí? De entrada, considerarla imbécil, o sea, simplemente porque era mayor,
¿no? Y segundo, claro, como era imbécil y mayor, era mujer. O sea, no era el abuelito que se había equivocado, era la abuelita la que se había equivocado, ¿no? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con la publicidad, con todo eso, por eso hay que estar muy atentas en lo de la búsqueda de las soluciones que también se hablaba esta mañana, ¿no? Ojalá las hubiera y fueran fáciles, porque evidentemente pues creo que habría mucha gente que las aplicaría, porque no es que todo el mundo que cometa ese tipo de, digamos, errores sean deliberados, ¿no? Sino que, bueno, pues que no. Que dando voz, dando más voz a mujeres, ¿no? o por ejemplo al movimiento feminista, solo recurrimos a él El 8 el de marzo. 25N y el 8M. Y el 8 de marzo. Como si es un No, no, pero movimiento esto- que no pudiera opinar esto tiene en que los ser día a día. informativos de otros temas. Por eso Esto es lo que yo importante. le decía a Rosa antes, vale, ella ya se ha jubilado, yo me voy a jubilar en verano, pero esto es una especie como de sensación de que yo no puedo dejar esto, o sea, ni tú dejas, o sea, y precisamente a lo mejor por la popularidad o por la pantalla que nos han dado, por la cancha que en el mundo de las relaciones internacionales o del mundo del periodismo o tú desde ITV, yo me considero peleona y no voy a cerrar la puerta y voy a dejar de seguir peleando por lo que he peleado toda mi vida. Una dignidad en el mundo de la mujer en cualquier aspecto, desde la licenciada hasta la que está haciendo las camas en un hotel, pero que se la reconozcan sus derechos, la igualdad, que tenga las mismas posibilidades que tiene su compañero varón en cualquiera de los terrenos. Y eso da igual. Y yo creo que además nosotras que tenemos cierta popularidad, cada una por su terreno, tenemos que seguir siendo referentes y acudir en la medida de lo posible a los actos o a congresos como este, porque aquí se juntan muchas personas y aquí seguramente estamos muchas convencidas. También veo hombres que me parece estupendo y aquí estamos hablando para convencidas, pero de lo que se trata es que de convencer a los que no han venido a este congreso y hacerles llegar, oye, mira, hemos estado aquí, hemos oído esto, y que cada una convenza a uno o a una de los que tiene cerca y que, sobre todo para los jóvenes, que sembrarles esa semilla que les haga ver que lo que tradicionalmente pasa no es lo normal, que no es correcto, que no está equitativo, que no es igualitario. Y ver si luego en el fondo, en el futuro, va a salir una persona también que reivindique los derechos en nombre de todas. No, es una obligación, o sea, que para mí también es una obligación social, ¿no? O sea, además creo que nosotras nos consideramos afortunadas, y tú, África, también lo decías, y eres mucho más joven, de haber podido hacer lo que hemos hecho, que no nos lo han regalado, nos ha costado, etcétera, pero bueno, lo hemos hecho. Entonces, como que hay una necesidad de devolver, ¿no? Y sobre todo en las universidades, es decir, no sé, pues hacemos cosas en los colegios, etcétera, porque, por lo que dice Paloma, ¿no? Porque creo que es muy importante el que se vea, o sea, que es posible además, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que es muy graciosa es con estudiantes más jóvenes, etcétera, con el tema de la edad sobre todo también, ¿no? Cuando les pones les doy a veces un artículo que pone lo típico, pues una anciana de 60 años... le ha pasado no sé qué, ¿no? Y entonces les digo, ¿qué veis? Bueno, con varios datos, ¿no? Etcétera. ¿Qué veis aquí, no? Y entonces, ¿qué os sorprende? Y bueno, siempre pues son cosas que jamás es lo de una anciana de 60 años, ¿no? Y entonces entonces les digo, ¿vosotros me veis como una anciana? Claro, como saben además lo de que viajas y que sigues haciendo tal y todo esto, pues claro, te dicen, no. Y entonces digo, bueno, pues yo tengo 77, ¿no? O sea, quiero decir, que, o sea, lo del espíritu crítico, ¿no? Entonces eso es fundamental y creo que funciona mejor si lo dice alguien que, y bueno, es lo que te dicen los maestros también, ¿no? O sea, que no sean los padres o que no sean los profesores, sino que alguien externo, ¿no? Y que a la que, bueno, pues ven como un personaje que ha hecho que los más jóvenes, a nosotras ya no nos conocen porque no han seguido la televisión, lógicamente si tienen 14 años pues están ya con las redes desde el principio, ¿no? Pero sí que cuando ya te han presentado, ya han visto, han pasado, sí, es decir, te ven efectivamente como algo externo a ellos, ¿no? Y que efectivamente les abres un poco los ojos a algo que no habían pensado, ¿no? Y entonces yo creo que eso es otra de las formas, ¿no? de que en la educación se insista mucho
en dar referentes y en que vayan mujeres científicas a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y que han hecho un experimento, y creo que no eran asturianas, me parece, que eran varias mujeres científicas y con aspectos, claro, muy diversos. Y entonces les preguntaban, ¿no? ¿Quién creéis que, o qué creéis que había varias profesiones? No recuerdo exacto cómo era, no eran todas científicas, era mezclado, y entonces les decían, pues no sé, una especialista en metalurgia, la otra era pues ingeniera aeronáutica, la otra no sé qué, y entonces que de todas esas personas que estaban ahí, ¿quiénes creían que eran ingenieros, ingenieras y tal? Y claro, no acertaban ni una, porque realmente nunca ponían porque la ingeniera aeronáutica era pues una mujer Sí, de ahí 40 contribuimos años, mucho los medios de sacarles o no. La semana pasada, sin ir más lejos, perdona Rosmaria, pero es que iba al hilo, solicitamos hacer un reportaje con una orquesta, la Orquesta Vasca. Hoy al día siguiente nos llama de prensa, ya tengo las 4 voces que habéis pedido, el pianista, el violín y el director de orquesta. Yo, qué bien, estupendo. Me oye una compañera y es la que me abre los ojos. Me dice, ¿te va a poner 4? Y digo, sí, maravilloso, no salen los 4. 4 hombres. Y yo, ¿es verdad? Me dice, ¿no es real? Me dice, pide mujeres, que esa orquesta tiene mujeres. Claro. Que te va a quedar un reportaje no más igualitario, más real. Y yo misma estábamos poniendo piedras. Y digo, efectivamente, queda un reportaje más pegado a la realidad porque esa orquesta estaba formada por hombres y mujeres. Entonces, al final, no es abrir esos espacios también en África, ¿no? En el informativo a mujeres, que el reivindicar, el no conformarnos, el estar despiertos. Es ser un poco chinche, ¿eh? Sí, claro. Vosotros que estáis en informativos, es decir, tocar un poquito las narices. Sí, y no hay ninguna chica que pueda decir esto Pero así yo también. considero que las cosas están cambiando, ¿eh? Por lo menos yo ahí rompo una lanza a favor de Euskal Telebista, de verdad, porque hay muchas mujeres directivas y hay un compromiso y hay un departamento específico que incluso nos mandan mails cuando utilizamos mal la terminología. Exacto, si es que además, O sea, bueno, yo no sé vosotros, pero desde luego nosotros el Congreso, cada mes tiene que ir la presidenta a rendir cuentas por las preguntas, igual que aquí, supongo, de por qué no habéis hecho esto, porque luego además los diputados, que hacen muy bien, están pendientes de qué se da, de qué no se da y de cómo se da. Y este tipo de cosas en las privadas pues no lo sé, porque también tienen su concesión pública. ¿Y cómo hemos avanzado en el lenguaje? ¿Utilizamos un lenguaje cada vez más igualitario? Hombre, todavía queda mucho, pero yo creo que cada vez o sea, yo te digo que yo recibo mails. ¿Habéis utilizado esta palabra mal? O sea, para que dejemos de cometer los errores que hemos normalizado durante tanto tiempo. Y en el caso de las entrevistas, lo mismo. O sea, ya ha salido un hombre experto, o sea, vamos a buscar una mujer. Y hay un consejo de redacción que está muy pendiente de que eso se transforme. Sin embargo, Paloma, cuando el Athletic entrena, Sí. Presuponemos. Y si no es el Athletic femenino, entrena mañana. Mira, pero esto que estás ¿Y ahí diciendo, lo discriminamos o no? Quiero que Paloma nos diga. Pero esto es muy nuevo, porque en ETV últimamente, que hay presentadoras de deportes, también mujeres, no solo hombres, siempre me dicen, pregúntame, cuando hacemos el paso de deportes, voy a hablar del Athletic femenino, pero no digas Athletic femenino. Siempre me dice, di Athletic. Y digo, mira qué bien. Porque es una forma de discriminar, es decir, el femenino cuando no decimos el masculino. Arsenio Cañada, que es el director de deportes, ahora dice que digamos el deporte practicado por mujeres. No deporte femenino. Pero es lo Entonces, mismo. digamos el deporte practicado por mujeres. Es un poco largo, porque para la concisión que tienen que tener. Pero es verdad que eso es así. Tendría que ser el deporte practicado, porque el deporte es el mismo. Es fútbol, es baloncesto, es balonmano o es patinaje. Bueno, el patinaje es mixto, no es, pero en los deportes, especialmente de equipo, sería el deporte practicado por mujeres. Pero hablas del Real Madrid y la cabeza que se nos va a Valdebebas o al Bernabéu, pero no se nos va, y si hablas del Atleti de Madrid, no se te va al Cerro del Espino, que es donde entrenan las chicas y compiten sino se te va al Wanda. Y aquí supongo que lo mismo. Pero los está chicos, cambiando. Yo veo esperanza porque está cambiando y esto ya es el Athletic. Hablamos del Athletic y ya, neutro. Y ya. O sea, ya cuando dices el nombre de la futbolista o lo que sea... Pues... Pero el 99,9% de la sociedad entenderá que vas a hablar del equipo principal masculino. Totalmente de acuerdo. Sí, pero bueno, luego a base efectivamente de que a veces sale el femenino y a veces el masculino, claro, ese imaginario que efectivamente ahora cuando dices Athletic piensa en el masculino,
sin darse Cambiará. cuenta va a empezar a pensar que puede ser el uno o puede ser el otro. O sea, porque lo que si no se insiste y se persiste... Hay que ser muy machacón, ¿eh? Efectivamente, pues Sí, no porque se... los contrarios dicen, lo que decías, hay que ahorrar lenguaje. ¿Cómo vas a decir los niños y las niñas, los chicos y las chicas? Digo, ya, pero en vez de los ciudadanos, dices la ciudadanía. Y he ahorrado, sí, he eso utilizado lo mismo. Y no te Y metes sin en embargo, charcos. todavía nos cuesta. Sí, pero bueno, pero por eso que hay que estar siempre, ya digo, en una permanente militancia, ¿no? Lo que Sí, decimos sí, es no nosotros bajar la guardia, a veces que- es un poco cansado, pero pero dices, que- mira ya, que ya... A ver, ya, y- Ya. Y pero- lo de las expertas, por ejemplo, ya te digo, yo iba a decir lo del Colegio de Periodistas, por ejemplo, de Cataluña, y lo han hecho más, pero han hecho unas listas de mujeres expertas en distintos campos de todo tipo, desde la economía, a las científicas, etcétera, y las han enviado y las van permanentemente actualizando a las redacciones, con los teléfonos y con todo, para que no haya esa cosa, ya digo, de la facilidad, de la inercia. Lo que de digan es que no he a ver, encontrado. vamos a buscar no sé Es qué, que no he encontrado. y tal. ¿Cómo que no he Es que encontrado? Si te lo hay están un dando, montón. te lo O sea, están hay un dando ya montón. enlistado mensual. Luego también otra cosa que, por ejemplo, en el mundo académico, eso, bueno, lo sabían mejor María Ángeles o Cecilia esta mañana, que les podíamos haber preguntado, pero por ejemplo los trabajos académicos, la cantidad de trabajos que son hechos por varios o que son hechos por ellas, sobre todo en investigación, biología, etcétera, y que luego en realidad cuando es el momento de presentarlos, los presenta el que es generalmente el jefe de departamento, que es un hombre, ¿no? O sea, es decir, todo esto hay que oponerse a que siga pasando. Es que me parece fatal, además, O sea, me parece claro. un gesto de egoísmo por parte del jefe de departamento que te atribuyas el mérito de una investigación o de lo que sea que has hecho tú. Es que a No, mí sí me incluso- quedaría, es que a poco querrás que alguien... Incluso aunque no se lo atribuya, es decir, porque no sé, a mí lo que me han comentado varias es esto, ¿no? Que no dices el trabajo de tal y tal, y vemos tal, pero claro, ¿quién está hablando? ¿No? O sea, es él, ¿no? O sea, entonces todo eso es lo que, bueno, que hay que estar tratando de insistir mucho para que se Sí, cambie. donde hemos dado muchas vueltas con el lenguaje y afortunadamente se va evolucionando es en la expresión más cruda de la desigualdad, que es la violencia machista. Hasta antes de ayer, en un crimen machista era mujer muere presuntamente, Sí, bueno, claro. Dice, bueno, presuntamente no, está Presuntamente muerta. no, asesinada. A mano supuestamente del marido, no, marido era marido. O sea, dábamos un rodeo hasta que hemos llegado a feminicidio, violencia machista. No, y hay que ser... decir las cosas por su nombre. O sea, si no es que ha muerto una mujer a manos de su marido, no. Asesinado. El marido ha asesinado a la asesinado. mujer. Llámalo así. Y dices, presuntamente, pero si le ha pegado 4 hachazos, ¿cómo va a ser presuntamente? O sea, se la ha cargado, la ha matado. Entonces, hay que decir las cosas, que luego sí que jurídicamente no vaya a ser que el otro se sienta ofendido, entonces te demande, porque en vez de decir presuntamente, porque no lo habían juzgado todavía, oye, pero... No estos circunloquios que hacemos de ha aparecido muerta una mujer, no, la han asesinado y ya veremos quién es el asesino, pero todo apunta a que puede ser el marido y que puede ser... Hoy en día ya le ponemos nombre, ya no está en los sucesos, sino abre informativos, abre teleberris, ¿no? Ya estamos también contribuyendo nosotros a que esa anestesia social con... Sí, porque ha sido tabú muchos años. Todo el tema de la violencia machista estaba súper oculto. Y ahora creo que es responsabilidad del periodismo ponerlo en primera plana, o sea, el arranque del informativo y machacar, que no se normalice esa situación, ¿no? Luego te encontrarás a los que dicen que si les damos pábulo es un efecto rebote, entonces se va a... Sí, pero que lo mismo ocurría con el suicidio. Sí, sí. O sea, que también era un tema tabú, pero tú antes decías que yo había redescubierto el periodismo. Exactamente lo que a mí me ayudó mucho volver al Congo, porque he estado muchos años en plató, sigo en plató, pero yo siempre he sido muy movida y necesito estar en la calle y vivir las historias en primera persona, y estoy implicada también en temas de violencia de género. Es volver a recuperar el periodismo que ha ejercido Rosa durante toda su vida, que para mí es un ejemplo de como un instrumento de transformación del mundo. Y no solamente con explicar las noticias de la agenda setting, de los mismos temas, todos contando exactamente lo mismo, ¿no? Sino utilizar el periodismo como una herramienta de transformación social. ¿Y por qué digo esto? Porque tú antes me citabas lo del Congo, y en el Congo, bueno, gracias al BOAN, que yo le aplaudo la labor que hace, están creando como redes de periodistas internacionales para dar voz a los sin voz.
Y yo estudié periodismo porque creía que el periodismo era dar voz a los sin voz. ¿Y qué te voy a decir a ti, Rosa? ¿No? Y yo creo que eso se tiene que recuperar. Sí, porque la realmente responsabilidad esa social del periodismo. Es claramente la obligación, es decir, porque claro, no es que no tengan voz, es que no se la damos. Exacto, no se la damos porque no está yendo de la agenda SETI. Porque no sale de ahí, ¿no? Y lo que pasa es que también, y eso tiene que ver también con el tema de la influencia de los medios, el tema igualdad y todo eso, ¿no? El que cada vez, digamos, estamos informando más de acontecimientos puntuales, ¿no? En lugar de procesos informativos. Es decir, es como si las cosas sucedieran de repente, ¿no? O sea, que estalla la guerra en Ucrania. No, primero la guerra no estalla sola, lo cual ahí ya tiene que ver el lenguaje. Alguien la hace estallar y viene de algo, o sea, no es porque sí, y hay unos antecedentes, ¿no? Y va hacia algo. Es decir, todo eso es lo que el periodismo debe contar. Bueno, pues en el tema de la igualdad es lo mismo. Es decir, que no solo son el informar, como tú decías, el 8 de no sé qué, hablar mucho de tal, de repente sacar 2 expertas. No, es un caudal que tiene que ser permanente, o sea, es decir, y transversal y en todo. O sea, es decir, porque el interés por los temas es el mismo para los hombres que para las mujeres. O sea, es decir, que nos interesan las mismas cosas. ¿Y qué ocurre? Que por una parte nos interesan las mismas cosas y nos afectan las mismas cosas. Lo que puede ocurrir es que nos afecten de forma diferente. Y eso también hay que contarlo. Es decir, la segregación de datos, ¿no? Es decir, no es lo mismo un hecho, el que sea, cómo afecta, pues lo de la pandemia, que se ha hablado esta mañana, etcétera. No es lo mismo cómo afecta a las mujeres que a los hombres. Los medicamentos, el hecho de que se prueben siempre, se experimenten generalmente en hombres, el tema de las vacunas, de cómo han afectado a las mujeres de forma distinta. ¿Por qué? Pues porque no se han hecho las pruebas con mujeres. Se han hecho la prueba mayoritariamente, o sea, los experimentos clínicos se han hecho con hombres. Bueno, pues todo eso es lo que hay que contar. O sea, es decir, que no solo es incidir en hechos puntuales que van directamente contra, pues, la igualdad. No, es que el contra la igualdad es un derecho universal básico y, por tanto, cualquier atentado contra cualquier aspecto de lesión a los derechos en generales de las mujeres es un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que hay que la gente entienda. Que con no anestesiarnos con lo que sucede. Porque al final das tantas noticias, das tantas cifras que te deshumanizas. Entonces, si no sientes lo que comunicas en lo más profundo de tu corazón, es imposible que el que esté viendo lo sienta. Y a veces nos deshumanizamos diciendo, han matado a tantas mujeres. O sea, que lo digo así muy bestia, pero realmente es que hay que sentirlo para comunicarlo y que llegue al público, porque a veces lo transmitimos también con mucha frivolidad. Alertaba la diputada Teresa Laspada y nos hizo pensar mucho a los medios de comunicación la semana pasada. Dice, vienen todos a la pancarta, pero se apagan los focos y se acabó. Y hemos tenido un comienzo de año tan terrible en el que el tercer día era, y volvemos a abrir con violencia de género, volvemos a abrir con la violencia machista. Pero claro, que en más de una redacción seguro que se ha planteado, y también, si llevamos 4 días. Pero luego hay que ir más allá, o sea, es decir, que realmente estamos, claro, en un proceso periodístico en el que prima la inmediatez, la rapidez, lo efímero, es decir, que se superponen las informaciones y parece que todos sean, ya digo, noticias, hechos aislados, ¿no? Entonces hay que reunir todo esto y hacer análisis, o sea, que no solo es puramente dar la noticia, sino que hacer el análisis de contexto, el análisis tal, y todo esto está ya no, en la televisión ha desaparecido prácticamente absolutamente, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo cuando empecé los primeros telediarios, por ejemplo, desde las primeras informaciones desde Nueva York, bueno, a principios de los 80, pues fácilmente una noticia de telediario podía tener 3 minutos y medio, 4 minutos, dependía de la importancia, unas eran más largas, otras más cortas. Claro, pasamos de eso a que cuando estaba en Asia, pues hasta hace 10 años, a veces tenía 50 segundos, o sea, para dar un tema complejísimo de un lugar que desde un lugar que la mayoría de las personas que me escuchaban no sabían ni dónde estaba y por supuesto no tenían ninguna información de contexto, ¿no? Eso no puede ser, es decir, eso no es informar.
para nada, ¿no? O sea, que hay que recuperar también esa posibilidad que ahora el TD1, bueno, desde hace un tiempo, con Faranganillo lo han hecho un poco, esto de decir, bueno, damos las noticias, pero luego hay como un espacio en el donde se analizan los temas, ¿no? De dónde viene esto, ¿no? Y eso hay que reivindicarlo. Y para el tema de la igualdad es fundamental, porque es lo que tú has dicho, si no, es una sucesión de han asesinado, y bueno, ya está. No, oiga, no está, porque si en vez de asesinar 29 mujeres, me parece que decíamos, hubieran asesinado 29 futbolistas, a que estaríamos hablando todo el día de eso, ¿no? Y se le pondría nombre. Ahora hemos empezado a poner nombre a las víctimas. Es poner nombre. No es lo mismo han asesinado a una mujer en Valencia que decía han asesinado a Ana Rosa, madre de 3 hijos que trabajaba en no sé cuántos, que era Sí, personalizarlo. Y lo personalizas y entonces te reconoces en esa persona. El anonimato también en estos estudios que hace el Consejo Audiovisual Andaluz, el no ponerle nombre a la víctima es durísimo porque te despersonaliza esa vida humana. Es que te victimizan por segunda vez. Exacto. O sea, es decir, porque una más, no es una más, es fulanita que tiene tantos años, estas circunstancias, salía, trabajaba, no trabajaba, tiene 3 hijos y de repente... No, porque pues, la ha estamos matado. equiparando, por ejemplo, recuerdo una noticia que también la comenté en Afganistán, que cuando daban una información era mataban a una mujer y entonces era jamás el nombre y lo único que se daba era hija de fulanito, esposa de menganito, ¿no? Y en todo caso madre de menganito. O sea, no de menganita y menganita, no, de menganito. Eso era toda la información que daban. O sea, nunca daban el nombre ni nada. Entonces, bueno, pues eso que nos parece horrible cuando lo vemos ahí, ¿por qué no nos parecía horrible cuando lo vemos aquí? Es decir, cuando vemos que se oculta, ¿no? Y ahora que se está hablando tanto desde el punto de vista judicial, policial, de poner el foco en el agresor, ¿nos parece que también a veces... por las prisas, porque sales a la calle, al barrio, necesitas porque te están diciendo, pero tienes declaraciones, pues si me han hablado 3 vecinos y blanqueamos un poco al agresor con, pues era un padre muy majo, pues si se les veía siempre muy bien juntos, y lo metes porque te viene muy bien para rellenar la noticia. Es un tema delicado ese, también yo creo que es un tema muy delicado, el tema de la carga que llevan los hombres. O sea, no podemos generalizar ni podemos... O sea, es un tema muy delicado, porque creo que también hay que trabajar mucho el tema del hombre y de la masculinidad. Por ejemplo, es algo que me impactó mucho en el Congo, ¿no? Por ejemplo, o sea, a los niños los secuestran desde chiquitines de sus comunidades, los rebeldes, ¿no? Les drogan, les obligan a matar a su madre y hermanas después de violarlas. Y les enseñan a hacer eso durante toda su vida hasta los 18 años. A los 18 años salen a la calle y no saben hacer más que violar, matar y drogarse. Entonces, también hay que tener compasión y entenderme el concepto compasión bien por esos chavales, porque esos chavales no les han enseñado que la vida sea otra cosa. Por eso también hay que trabajar mucho la masculinidad positiva desde el principio. ¿Cómo le haces ver la vida de otra manera a un chaval que ha sido educado así? O una persona maltratadora seguramente ha tenido una infancia muy dura. Yo no estoy justificando, ojo, pero creo que es un tema que hay que abordar también desde la masculinidad positiva. Es fundamental. Ni generalizar con los hombres, porque también se está haciendo mucho daño a los hombres. No, eso es por supuesto que sí. Además, por ejemplo, siempre, si tú te fijas, buscas en Internet, ¿no? O sea, cursos, pues bueno, esto mismo que estamos haciendo, ¿no? Congresos, pero sobre todo más pues, seminarios, etcétera, con una intención más didáctica, digamos, o divulgativa, etcétera. Hay montones prácticamente todos son para mujeres, ¿no? Para liderar mejor, para trabajar, en fin, dirigidos a mujeres. Dirigidos a hombres, para trabajar en igualdad con mujeres. A ver cuántos encontráis. O sea, no hay. Entonces eso también es tremendo, porque efectivamente también se les obliga a ellos, ¿no? O sea, a un esfuerzo personal, que bueno, nosotros lo hemos tenido que hacer, ¿no? Pero ahora digamos que ya hay otras herramientas y otra aproximación a este tema que permitiría
que se hiciera eso y que las empresas lo hicieran. Pero ¿no? hay Algunas lo hombres hacen, que empiezan pero a tomar conciencia, porque lo normal es que se junten los hombres, ¡ay, qué buena está esta tía! No sé qué. Y hay hombres que yo confío que cada vez hay más que empiezan a decir, ojo, que no es esta tía, qué buena está. no, pero sobre todo Empieza a que- haber una conciencia de eso y eso es importante, cambiar desde ahí la realidad. También. Sí, porque realmente nadie, digamos que como arrastramos, como se decía esta mañana, todo ese bagaje histórico, Claro. ¿no? de miles de años, de bueno, pues un modelo, ¿no? En donde ya pues, nuestro imaginario tiene construidas las jerarquías, lo público son los hombres, lo privado son las mujeres, lo público está por encima, en fin, hay mil ejemplos, ¿no? De cualquier emperador, no en China, ¿no? Cualquier emperador que fuera un desastre y tal, siempre era porque era culpa de una concubina que lo había hechizado, o sea, pues bueno, a Ulises, ¿quién le crea el problema? Pues Circe, ¿no? Que se lo lleva a no sé dónde. Es decir, que todo esto lo vamos arrastrando. Hombre, desde Adán y Eva, ¿no? Nosotros y ellos. La culpable era Eva. Entonces, todo eso, el contrarrestar eso, no es fácil, pero si se sabe que está ahí, pues está claro que hay que hacer el ejercicio de tratar de, bueno, pues por lo menos modificar, ¿no? Esos errores totalmente involuntarios y que no son en absoluto agresivos, o sea, positivamente en el sentido de que estos hombres que sienten un rechazo es porque realmente quieren machacar, en fin, lo que decía yo de lo de la corbata, ¿no? Pues no, pues hay que dar también esa oportunidad, ¿no? Pero a mí, ya te digo, me sorprende mucho eso, que no se organicen más cursos y etcétera, que solo deberían también estar interesados ellos, ¿no? Esto también, en el trabajo de... Estos son como cuando pones un imán y todos los clavitos van al imán. Los hombres cuando organizan, yo no digo que organicen ni mejor ni peor que las mujeres, yo creo que las mujeres trabajamos, tenemos la cabeza conformada de otra manera y organizamos de otra manera, pero los hombres siempre tienden a tirarse y a rodearse de hombres. Es raro que un hombre cuando organiza un equipo de trabajo cuente con mujeres. Y al hilo de esto hay un ejemplo muy práctico, así rápidamente hacer una idea de los repasos de programas de televisión y de radio presentados y dirigidos por mujeres o en los que haya una figura femenina, en este caso en el mundo del periodismo deportivo. O sea, coger las manchetas de los periódicos y mirar cuántas periodistas deportivas hay en las manchetas de los periódicos. Cristina Cubero del Mundo Deportivo y ya. Sí, o directora del propio periódico. De su directora del propio periódico. A partir de ahí, a lo mejor redactor jefe o jefe de sección o una cosa por el estilo, ¿no? Pero al hilo también de lo que tú decías y del esfuerzo permanente que hay que hacer siempre para estar al quite de todo este tipo de cosas y lo cansado a veces que es, primero tienes que estar con las orejas bien abiertas para ver cuándo salta a la libre y pararla, porque lo que hay que hacer es pararla, no pensar como que no he oído nada, no. Y al hilo de esto, una de las veces que estaba yo trabajando en Torre España, pues no sé qué alguien hizo, qué chico hizo, qué compañero mío hizo un chiste de estos así, bastante burdo y bastante vulgar, de alguien que salía en televisión, ja, 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 bien aplaudido por la carcajada de los que estaban allí. Entonces yo levanté la cabeza y dije, ¿qué ha pasado? No, fulanito, ¿qué ha dicho? Fíjate lo que ha dicho de este y tal. Y claro, a mí broma me hizo la justa. Y le dije, pues no lo entiendo. Mujer, era una broma. Digo, es que no me hace ninguna gracia. Mujer, era una broma. Bueno, pues explícame la broma, que yo también me quiero reír. Claro, ya llega un momento en el que por la cara y el tono se dan cuenta de que es lo justo, ¿eh? O por lo menos cuando esté yo delante. Luego ya cuando esté detrás... Pero que resultan ofensivos a veces ese tipo de comentarios y te pones una vez colorada. Ya verás cómo delante de mí no volvieron a hacerlo, claro. Nunca lo han vuelto a hacer, ni reírse, ni decir una grosería, ni decir qué tetas tiene esta, ni cosas de este tipo, porque saben que hay que pararles, hay que parar ese tipo de comentarios, no darlos, pues bueno, como chiste gracioso, sino pararlo. Y eso a veces también es muy cansado de estar siempre contracorriente. Yo quiero poner el foco en una cosita, Leo, de lo que has dicho, porque creo que es importante destacarlo también, ¿no? ¿Cuántas mujeres presentadoras y editoras de informativos hay? Claro. Las hubo, Ángeles Barceló, Pepa Bueno, y desaparecieron. Pero sí está la figura muy instaurada del hombre presentador de informativos y editor del informativo. Pero la mujer no, os fijáis.
Sí, es que es fácil, o sea, no hace falta ser un erudito. Coge una televisión, coge en el País Vasco, ETV, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, echar un repaso, hacer un repaso de rápidamente quién presenta los telediarios y quién los dirige. Editor, fulanito. Aunque luego haya la pareja chico-chico, pero ¿de quién es la responsabilidad final? O sea, sí. Lo que pasa es que, claro, esto responde otra vez también, esta mañana también se decía, al modelo. Es decir, porque muchas veces cuando tú decías no hay expertas, sí las hay, pero también es verdad que muchas veces las llamas y no pueden. ¿Por qué? Pues por la carga que significa, o sea, el tener que estar llevando tu carrera profesional más tu vida personal, ¿no? Entonces, claro, la estructura no facilita realmente eso. O sea, que a la hora de aceptar cargos de responsabilidad, etcétera, hay mujeres que, bueno, pues que no los aceptan porque se ven venir el que van a tener que ser la mujer orquesta, ¿no? Y que no quieren, pues, en fin, o sea, que pues prefieren, que es muy lícito, o sea, por supuesto, bueno, pues dar el énfasis a su parte personal o familiar. O sea, y claro, no solo consiste, o sea, los medios, el problema que yo creo que tenemos es que es un círculo, porque por una parte somos responsables, entre comillas, de transmitir esos modelos, ¿no? Y de tratar de luchar contra los estereotipos, tratar de cambiar los modelos, etcétera, ¿no? Y contribuimos a que no se cambien si no lo hacemos bien, ¿no? Pero entonces, cuando no se cambian, sufrimos las consecuencias de que no se hayan cambiado. Porque si no se cambian, o sea, nosotros, o sea, y nosotras, o sea, como, bueno, pues parte de esos medios, o sea, estamos sujetas a esas presiones sociales que te obligan a tener que elegir, cosa que es que vas con no el le gancho pasa. aquí. Es que si tienes que Claro. simultanear toda esa carrera, digamos, de responsabilidad y de élite dentro de un patrón informativo y además tienes que encargarte de la casa, porque parece que los hombres, por sistema, como decíamos antes, o sea, tú tienes tu embarazo y tienes que estar un año por delante y un año por detrás. No te digo en el mundo del deporte, mira a Serena Williams, que para quedarse embarazada ha tenido que parar su carrera deportiva y perdió el ranking, cosa que con los hombres no pasa. No pasa. A los hombres en la ATP les mantienen el ranking durante 8 semanas porque es por lesión, porque no se les ocurre que vayan a embarazarse, claro, a estas alturas. Pero a ellas sí. Y entonces no tenía la agüita pensado ni siquiera la propia organización de la agüita. Que es que dices, que no lo piensen los del ATP, que es la categoría masculina, vaya, pero la femenina, bueno, pues perdió el ranking. Y el siguiente torneo, cuando ella ya se recupera del parto y pasa el año y tal, y decía, tuvo que jugar la previa, porque había bajado al ranking a 265. Dices, que Serena Williams tiene que jugar una previa para poder meterse en la fase final de un torneo. Pero bueno, ya a partir de ahí lo cambian. No digamos nada. Estas grandes marcas comerciales de ropa internacional que hacen vídeos empoderamiento de las mujeres, de la mamá, y luego resulta que te quedas embarazada y te quito el patrocinio. Hombre, es que clama al cielo y dices, pues ser un poco coherentes, ¿no?, con lo que estáis diciendo. Pues precisamente lo que tenéis que hacer es ayudar precisamente a esas mujeres que se quedan embarazadas para que durante ese periodo, a lo mejor, como le pasó a Ana Carbonell, es verdad que no eran los mejores juegos, los de Tokio, por las restricciones de la pandemia, pero Ona quería llevar a su hijo a los Juegos Olímpicos y no le dejaron. Dices, facilita, como hacen los países nórdicos, la incorporación de la maternidad en el mundo del deporte. Y facilita que durante X tiempo, después de que la jugadora de lo que sea, o atleta, o nadadora, o tenista, o lo que sea, sea madre, tú le facilitas el que pueda llevar a una persona o que esté con el resto del equipo, que tenga sus periodos de lactancia. Facilita. Los países nórdicos lo tienen inventado y lo tienen estudiado, no es una cosa rara porque solo pase allí, es que lo puedes exportar al resto del mundo y eso facilitará que la mujer pueda hacer el deporte, en este caso, en las mismas condiciones que el hombre, exceptuando un proceso biológico que solo puede hacer ella, que es el del embarazo y el parto. Y en las propias redacciones, en la distribución de trabajo que comentábamos antes, nos ponemos piedras nosotras mismas, porque cuando vas a hacer algo como un viaje al Congo, al que se refería África, algo un poco especial que requiere muchos días, sí,
se lo adjudicas a una compañera, es ¿y los niños? Y los niños, te dicen tus propias compañeras, ¿y los niños con Pues quién los se niños quedan? tienen un padre, Y digo esa yo. pregunta efectivamente no se la hacen a tu compañero. Exacto, es que ni lo cuestionan, chico. o sea, es No, que no, ni se no. les pasa por la cabeza. No, pero incluso en la valoración, lo que os comentaba yo antes, ahora has dicho esto, me ha venido cuando la guerra de Afganistán, bueno, había una compañera, la del Sunday Times, que se fue, se puso un burka, entró en Afganistán, estábamos en Pakistán, con unos, evidentemente, afganos que la acompañaban, etcétera. Por supuesto, la detuvieron enseguida. Estuvieron pues como 10 días detenidos y a ella la devolvieron. A los afganos nunca se supo qué pasó con ellos. Pero el comentario, que es por lo que lo digo al hilo de lo que tú acabas de decir, en el grupo de periodistas que estábamos en la frontera, en Pakistán y tal, era, mira, esta, fíjate lo que hace, y ha dejado a sus hijos en Londres. Yo no, de los que estaban allí, o sea, la mayoría habían dejado a sus hijos en Londres. Eso no lo he oído jamás. Ese Pero solo se lo comentario cuestionaban a ella. A ella. Entonces, la crítica no era, se ha ido, ha puesto en peligro a su equipo. Es decir, había 1000 consideraciones que hacer si se quería criticar algo, ¿no? Posiblemente que había arriesgado una cosa bastante tonta porque sabía que la iban a pillar. En fin, había 1000 consideraciones que se podían haber discutido y, ya digo, y criticado. Pero la crítica general fue, o sea, el que como había hecho eso, que además dejando sus hijas ¿Y en las su hija en jóvenes de Londres. nuestras redacciones siguen arrastrándolo todavía o vemos ahí también un cambio, un avance? Yo creo que hay un tema ahí de culpabilidad que todavía lo seguimos cargando las mujeres, y veo a las mujeres jóvenes, yo creo que también, pero cada vez, por lo menos, mi hija la más pequeña ya es de las que dice, yo no quiero tener hijos. Claro. Viendo. Claro, viendo lo que supone ser, porque, o sea, llevar la casa, llevar los hijos, llevar el trabajo, acabar, no tienes un segundo para descansar, ¿no? Y ha sido lo normal durante mucho tiempo. O sea, está empezando a cambiar. Pero claro, las jóvenes ya no quieren tener hijos porque es una carga tener un hijo. Lo ven así, es una carga, o sea. Y es cierto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, y compañeras que han cogido puestos de responsabilidad, las propias compañeras han dicho, pero ¿aceptas un puesto de responsabilidad de tus hijos? Es todavía muy, muy normalizado. No, ¿Y por cargas eso- con una culpa de seré mala madre? ¿No? Yo lo he Encima, visto. ¿seré mala madre? O sea, Sí. ¿a cuántos hombres le dicen eso y se sienten culpables? Sí. En deportes, cuando te tienes que ir a una cobertura de estas, de unos Juegos Olímpicos, que te marchas 25 días y yo he visto gente que ha renunciado a ir, mujeres que han ido a renunciar. Solo he visto a uno, a Matt Carceller, el compañero de Barcelona, que dijo que no, que se quedaba porque su hijo era pequeño. Y se quedaba y no fue a unos Juegos Olímpicos, los hizo desde San Cugat, pero no viajó a Salt Lake City, me parece que fueron, sí, me parece que fue a Salt Lake City, porque era prácticamente un mes fuera de casa y que su hijo era muy pequeño y se quedó. Y lo que pudo hacer, lo pudo hacer desde San Cugat perfectamente, pero Ana José Cancio, por ejemplo, que es una periodista de Radio Nacional, que ella estaba dentro del mundo del ciclismo, cuando se quedó embarazada tuvo que renunciar a ir a hacer la Vuelta a España, que es 3 semanas dando vueltas en coche, por arriba, por abajo, montaña, frío, calor, y se tuvo que quedar porque le dijeron que dónde iba a ir con esa tripa. Y dices, No, por eso te digo que, claro, la estructura social también condiciona, ya te digo, condiciona los medios y el papel de la mujer en los medios, al mismo tiempo que el que los medios no nos comportemos como debemos comportarnos acaba condicionando el modelo social. O sea que eso no sé cómo se rompe. Es realmente, ya digo, un círculo vicioso. Bueno, ¿no? compañeras, podríamos estar toda la tarde, yo creo, con vosotras tres, pero tenemos que ir poniendo ya punto final a esta charla. ¿Somos optimistas entonces? ¿Nos queda todavía mucho? ¿Cómo nos imaginamos los medios a un medio-largo plazo? Así, por colofón, cada una para... No, yo siempre pienso que yo sí soy optimista porque Sí. creo que si vemos la evolución hemos ido a mejor. Pero donde creo que, claramente, ¿no? Pero donde sí creo que hay que tener muy claro es que, y creo que hay que insistir mucho, es en que no está conseguido
y en que hay que estar muy alerta, Muy ¿no? alerta, sí. Y no sé, yo siempre digo que recorriendo el mundo y siempre pues con la perspectiva de género, que bueno, que claro, cuando empezamos nosotras eso ni se hablaba, ni se sabía lo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre teniendo en cuenta que de contar lo que les pasaba a las mujeres y cómo les afectaba, y sobre todo que las mujeres no son solo víctimas, sobre todo cuando vas por ahí, ¿no? Porque en el Congo lo habrás visto, o sea, que son las que sostienen el día a día. Es decir, la cotidianidad funciona por las mujeres, y sin las mujeres, el 130 que decía esta mañana, ¿no? De que cada 100, 130 es el cuidado, ¿no? Es decir, que sin todo eso no funciona lo otro, pues desde luego en todo este mundo donde la mujer está reprimida, o sea, oprimida, reprimida, donde le va la vida cuando trata de recuperar su espacio, sin ellas no funcionaría nada, ¿no? Es decir, son la columna vertebral de la sociedad. Y sin embargo, digamos que a ellas se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer, ¿no? Que las cosas son así y tienen que resignarse y que eso pues no va a cambiar y que ya está, ¿no? Pero a nosotras, es decir, a las que en esa parte del mundo pequeñita que hemos conseguido pues avanzar mucho más, lo que se nos quiere hacer creer es que no hay que hacer nada, porque ya está hecho, ¿no? Te dicen mucho eso pero bueno, ¿de qué os quejáis, no? Si ya, pues ya está, o sea, ya está la igualdad en la legislación, tienes acceso, tal. Entonces, digamos que el acceso a la universidad, el acceso al trabajo, puedes decidir lo que quieras, eres perfectamente libre, etcétera. Bueno, sobre el papel, etcétera, sí, eso es así, pero en la realidad no lo es. Entonces, cuidado con pensar que no hay nada que hacer y cuidado con pensar que no hay que hacer nada, porque ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces, creo que para seguir avanzando, y seguiremos avanzando, también como se decía esta mañana, de eso estoy convencida, pero va a ser a base de seguir peleando. Si creemos que quedándonos sentadas y sin hacer nada, eso ya está, pues vamos, estamos muy equivocadas. El tractor se viene para abajo, ¿eh? Que el tractor... Sí. De hecho, los derechos nunca han sido regalados, ¿eh? O sea, siempre ha habido que conseguirlos. Y realmente estamos hablando, insisto, de derechos humanos, o sea, que no es nada más que eso, ¿no? El reclamar la igualdad. Y hay una frase bueno, hay dos frases. Por aquello de que siempre parece que hay que terminar con frases de alguien. Termina. Que queda mejor. Frase de Rosa. No, ojalá, pero no es mía. Una es de Napoleón, pese al código napoleónico del que nos hablaba Ségolène esta mañana, culpable de muchas cosas, pero Napoleón decía o sea, cínicamente, obviamente, que el pueblo no tiene que ser libre, sino que hay que hacerle creer que lo es. Porque si cree que lo es, deja de pedir la libertad. Entonces hay que tener cuidado con que nos hagan creer que ya tenemos igualdad, porque entonces dejaremos de pelear por la igualdad. Y la otra frase es una frase de los griegos, creo que, no recuerdo quién era, Tucídides me parece, que decía que como personas hemos de escoger, ¿no?, entre descansar, es decir, no hacer nada, o ser libres, porque la libertad no te la regalan. O sea, que hay que pelear por ella, ¿no? O sea, que... Hay una... Al hilo de lo que decías de la libertad, para cerrar, también hay quien decía que nadie es libre hasta que todos somos libres, o como dicen en África, el famoso Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Y eso también creo que tiene que instaurarse en la sociedad. Dejar de ser tan individualistas y empezar a vernos como una totalidad, como una consciencia, porque en el momento en el que yo me reconozco en el otro, no quiero para el otro lo que no quiero para mí. Y eso también creo que se tiene que trabajar, el reconocimiento en cada una de las personas, es fundamental. Pues yo diría, también un poco al hilo de lo que decía Rosa, hay un libro de un filósofo francés que se llama Étienne de la Boétie, que se llama El discurso de la servidumbre voluntaria, que habla de la sociedad de la Edad Media, en la que dice que los pueblos que estaban, bueno, la Edad Media, ese tremendo periodo de la historia, que pudiendo reivindicar sus derechos no lo hacían. ¿Por qué? Pues porque se encontraban muy cómodos en la servidumbre voluntaria. Y entonces habrá mucha gente que se sienta cómoda en esa servidumbre voluntaria, en este status quo en el que estamos, de hemos conseguido algo y
no vaya a ser que lo perdamos, no vaya a ser que el tractor se vaya para atrás, no voy a ir más adelante. Pues no, yo creo que hay que seguir siendo alerta, estando pendientes, cada uno en vuestro círculo, cada uno en nuestro círculo, de periódicos, radio, televisión, ser críticos con lo que vemos y con lo que oímos y poner pie en pared. No paséis por caminos en los que no queráis pasar y con la mejor de vuestras sonrisas y la mejor educación, hacerle ver al fulanito o fulanita que os ha dicho esto, os ha hecho otro, os ha tratado de esta manera o de la otra y no os sintáis cómodas con eso, decírselo, para que ese tractor no vaya para atrás, pero que no nos quedemos en el discurso de la servidumbre voluntaria. Pues muchísimas gracias, compañeras. Un aplauso para las tres. Gracias. Gracias. Porque digo que mujeres como vosotras, sin ninguna duda, dignifican el periodismo que mucha falta nos hace, como lo dignifican también las protagonistas del documental de la película que viene a continuación, candidata a los Oscar, Escribiendo con fuego. Nos sitúa en el norte de la India, una casta inferior, considerada inferior, y de ahí mujeres, os podéis imaginar, con absolutamente todos los elementos en contra. En 2002, un grupo de periodistas indias fundaron el primer medio de comunicación en la India dirigido y llevado a cabo solo por mujeres. Esta es su historia, realmente merece la pena. Os dejamos con ella. Gracias.